principalmente en esta disertación, tanto a la guía GEMA, que es la guía de la Sociedad Europea Respiratoria, y la Asociación Global para la Lucha contra el Asma, que es el GINA de Estados Unidos, que corresponde a la ATS, ¿no? Considerar que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, es una enfermedad heterogénea, ojo, en cuya patogenia intervienen diversas células y mediadores de la inflamación. Toda la cascada inflamatoria está condicionada en esto, condicionada en parte por factores ya sea genéticos y que cursan con una respuesta de hiperreactividad bronquial y causa una obstrucción variable del flujo aéreo. Ojo, obstrucción variable del flujo aéreo, total o parcial, de forma reversible. Ojo, reversible, ya sea por acción medicamentosa o espontáneamente, porque ahí está la variación con el época. Dentro de la epidemiología, hay que considerar que casi o más de 300 millones de individuos padecen de esta enfermedad. Hay una prevalencia de 1 a 35% de la población mundial padece de asma. Es más común, como la mayoría de enfermedades, en el sexo masculino en una relación de 2 a 1 y causa definitivamente restricción de la actividad física y de la actividad laboral, porque causa inconvenientes laborales. Las muertes anuales a nivel mundial por asma se estiman que van aproximadamente entre los 235 y 250 millones en el mundo. En el Perú, la estadística de asma, ya sea por subregistro que se ha considerado, entramos entre un 15 y 20% de la población que padece asma, sobre todo en regiones en las cuales están a nivel del mar, donde hay mayor humedad. Pero se ha visto que en nuestra geografía, en la que estamos en la actualidad, por encima de 3.000 metros, hay una tendencia creciente a tener pacientes con asma por el tema de la contaminación ambiental, el smog y las medidas higiénico-dietéticas, la mala comida, ¿no? O comida chatarra que todos ustedes comen. Bueno, yo también me incluyo. Dentro de los factores que influyen para tener asma, como lo dije al principio, dentro de la generalidad del concepto, hay factores genéticos o predisponentes genéticos a que considerar que el asma es una alergia. Entonces, va a haber una atopía en cuanto al cuadro de reacción bronquial, a la hiperactividad bronquial que causa y la disminución del flujo aéreo. La obesidad es un factor de riesgo condicionante para tener asma. El sexo, hemos indicado más en varones y en mujeres en una proporción 2 por 1. Y definitivamente niños pretérmino o que nacen prematuros también es una condicionante. Niños cesariados, que lo vamos a mencionar más adelante, también es una condicionante. Dentro del componente ambiental, el hecho de tener mascotas como perros, gatos o animales pequeños condiciona definitivamente que hay antecedente a tener un cuadro de hiperreactividad. El tabaco, ya sea en fumadores activos y el pasivo, condiciona también un factor de riesgo. El estrés y la dieta. ¿Participan agentes en esta patología? Definitivamente que sí. Han sido identificados diferentes tipos de cromosomas, como cromosoma 5Q, los genes relacionados a este tema, ha sido citoquina TH2 o TH-helper2, que participan la interleuquina 4, 5, 9 y 13, fundamentalmente 4, 5, 9 y 13, ojo, el factor de necrosis tumoral, el receptor alfa de alta afinidad de inmunoglobulina E, responsable de los pacientes atópicos, el interferón, receptores de las células T del complejo interleucina leucotrieno, la interleucina 4R y el ADAN 33. Son todos los genes responsables de la predisposición de pacientes atópicos a tener asma. Nunca olviden las citoquinas que intervienen en la cascada inflamatoria, la 4, la 5, la 9 y la 13. Dentro de los factores de riesgo para el desarrollo del asma,
como mencionamos al principio, vamos a tener factores que corresponden al huésped, al paciente, que sea alérgico, menarquia precoz, la obesidad, que haya una tendencia, una predisposición a hiperactividad bronquial, que significa que sea alérgico, estamos dentro del mismo concepto de atopía, que padezca de rinitis, que tenga una rinosinusitis crónica, son factores de riesgo para tener asma. Dentro de factores perinatales, tenemos la prematuridad, que nazca con ictericia neonatal, ojo, cuántos factores de riesgo tenemos, la lactancia, no la lactancia materna exclusiva, la lactancia complementaria. Y este concepto va relacionado con los pacientes cesarianos que tengan antecedentes de haber provenido o haber venido a este mundo por cesárea, condiciona un factor de riesgo, dado que estos niños, en una gran mayoría, van a utilizar de inicio sustancias o fórmulas maternas y no lactancia materna exclusiva. El tabaco en la gestación con- eh, se, con- se engloba dentro de los factores perinatales para predisponer que tengan asma a futuro. Dentro de los factores ambientales tenemos los alergenos laborales, dependiendo al rubro, por ejemplo, los carpinteros, los mineros, los que trabajan en socavón, los soldadores, ¿no es cierto? Los mecánicos tienen mayor tendencia. Aquellos que por la misma contaminación ambiental hace que tengan infecciones respiratorias recurrentes, también condiciona un factor de riesgo. Lo que mencioné anteriormente, el tabaquismo. El tabaco definitivamente va a ser un condicionante para un montón de patologías y en la parte pulmonar, definitivamente en las obstructivas, va a la cabeza. Hemos hablado de factores de riesgo. Ahora hablamos de los factores desencadenantes del asma. O sea, ¿qué factores impactan directamente para que haya un cuadro de hiperactividad bronquial? Tenemos factores ambientales, los atmosféricos, la polución o contaminación ambiental. Los vegetales, hay varias partículas, los granos sobre todo, ¿no? El heno, que siempre se pone en los ejemplos, para ver el polen de malezas, el polen de los árboles, el polen de las gramíneas. En cuanto a los vegetales, como son micropartículas que pueden penetrar a nuestro sistema respiratorio con tanta facilidad, hace que pueda haber un cuadro de inflamación, irritación y por ende de hiperreactividad bronquial. Dentro de los domésticos, dentro de la casa, los ácaros del polvo y el epitelio del gato. Dentro de los, de las mascotas que habitualmente tenemos en el hogar, siempre está el perro y el gato. El epitelio del pelo del gato es el más alérgico de toditos para producir un cuadro de hiperreactividad bronquial. Y los ácaros, que lo tenemos ampliamente distribuido en todo nuestro medio ambiente, en este tipo de pacientes definitivamente es un factor detonante o desencadenante. No confundir factores de riesgo con factores desencadenantes o detonantes. Ojo. Dentro de los agentes infecciosos, hongos, virus, bacterias, y dentro de sustancias de bajo peso molecular, las industrias, ¿no? Por todo tipo de fármacos, industria farmacéutica, plásticos, industrias de poliuretano, esmaltes, barnices, tóxicos altamente e irritantes para la mucosa bronquial que condiciona, puede haber cuadros de hiperreactividad. Los carpinteros, ¿no es cierto? Los que trabajan con metales, los que hacen esculturas, los que están en contacto con exposición tóxica, dentro de sustancias de alto peso molecular donde directamente están involucrados productos en cuanto a la ocupación laboral, las sustancias de origen vegetal, en el campo que tenemos nosotros, polvo, harinas, enzimas vegetales, hongos encima, es más de lo que hemos hablado anteriormente, los granjeros, los que trabajan en panaderías por la harina, los que trabajan en las cervecerías,
los que trabajan en procesamiento de soya, industrias de cacao, café, té, industrias textiles. ¿Qué quiere decir? Todos los factores o todas las ocupaciones tienen cierto grado de detonante para un paciente susceptible de hacer un cuadro de hiperactividad bronquial. Dentro de los fármacos o factores sistémicos están los fármacos y alimentos. Hay algunos antibióticos que condicionan cuadros de hiperreactividad bronquial, como la N-acetilcisteína, por ejemplo, ¿no es cierto? Como los beta bloqueantes no selectivos. Un propanolol está contraindicado, por ejemplo, en paciente atópico. El ácido acetilsalicílico, la aspirina, también condicionado, de los más comunes. Los AINES, en general, dentro de sus contraindicaciones o reacciones adversas, hablan de cuadros de hiperreactividad y broncoespasmo. Dentro de los alimentos, leche de vaca, huevo, frutos secos, mariscos. Siempre hemos hablado, siempre hemos escuchado, y yo creo que alguna vez eh, tal familiar o tal paciente es asmático o es alérgico a marisco o a pescados. Normalmente es en pescados, en enlatados, ¿no? Donde se producen los cuadros de hiperactividad. Y ese tipo de pacientes lo tenemos con mucha frecuencia, sobre todo alérgicos a este tipo de alimentos. Hay que condicionar siempre y tener la idea o nunca olvidarse el concepto que el asma es una alergia. Entonces, por eso que toda esta lista condiciona que definitivamente a la exposición o contacto de este tipo de sustancias o alimentos va a haber un cuadro de reacción, de hiperreactividad, de hiperrespuesta, de broncoespasmo frente a esta toxa. Los alimentos que tienen sulfitos, frutos secos, vino, el limón, uva, vinagre. ¿Qué podemos ver con esta gráfica? Que este paciente ya no podría comer nada, ¿no es cierto? Tantos alimentos que dentro de sus características y reacciones adversas pueden condicionar efectos de broncoespasmo o hiperreactividad bronquial. El asma, como mencionábamos al principio, es una enfermedad heterogénea. Dentro de los últimos años se ha estado manejando el concepto de fenotipos asmáticos o tipos asmáticos. Dentro de los fenotipos clínicos o fisiológicos se considera el asma grave, el asma con exacerbación grave, el asma refractaria al tratamiento, sobre todo en pacientes sin alergia y sin asma córtico dependiente, el asma de inicio precoz en menores de 12 años, el asma de inicio tardío, sobre todo en mujeres, ojo esta característica, y que se inicia en la edad adulta y que cursan con cuadros alérgicos, el asma con limitación al flujo aéreo, sobre todo en deportistas, por remodelación bronquial. Estos son pacientes que tienen cuadros asmáticos crónicos porque ya está habiendo un factor de una limitación del flujo aéreo permanente, ¿no? Porque ya hay remodelación bronquial y hay destrucción del epitelio ciliar que recubre el árbol bronquial y hay producción y proliferación de fibroblastos, esto es una fibrosis, por eso se dice remodelación bronquial, por síndrome de solapamiento de asma o EPOC, esos son mayores generalmente, asma y obesidad como condicionante, otro tipo de fenotipos, relacionado con los desencadenantes, todos los factores que hemos visto anteriormente, desencadenantes, asma alérgica, ya sean ambientales o ocupacionales, asma inducida por medicamentos o por AINES, asma inducida por la menstruación, asma inducida por el ejercicio, dentro de los inflamatorios, lo que anteriormente conocíamos, el asma eosinofílica o la neutrofílica. Eosinofílica, que suele estar frecuente en pacientes alérgicos y tener una buena respuesta al corticoide. Todo paciente atópico, alérgico con eosinofilia evidenciable, van a ser pacientes que responden al corticoide. Y el asma neutrofílico suele darse en pacientes con enfermedad grave, como dice la lámina, y no tienen una buena respuesta al corticoide, pero sí a los antibióticos, ¿cierto?
Entonces, en esta lámina encontramos qué células inflamatorias dentro del sistema respiratorio están implicadas en el asma. Tenemos 6 tipos de células: los linfocitos T, los mastocitos, eosinófilos, neutrófilos, células dendríticas y macrófagos. Los linfocitos T están elevados en la vía aérea y va a haber un desequilibrio en relación a los linfocitos T helper 1 del 2, con predominio básicamente o aumento de los linfocitos TH2, que es aquí donde en la actualidad está enfocado o están haciendo las investigaciones para bloquear este sistema, los tratamientos actuales. Estos van a liberar citoquinas específicas, como son la 4, que ya lo he mencionado, la 5, la 9 y la 13, que son los principales que están involucrados. La 4, la 5, la 9 y la 13, y que orquestan la inflamación eosinofílica. Los mastocitos, estos están aumentados en el epitelio bronquial e infiltran el músculo liso de la pared. Su activación libera mediadores con efecto broncoconstrictor y proinflamatorio. Acá va a haber liberación de histamina, leucotrienos y prostaglandinas, ¿no? Toda la cascada inflamatoria. Los eosinófilos en este tipo de pacientes están elevados en la vía aérea y su número se relaciona con la gravedad. A mayor número de eosinófilos, mayor cuadro o mayor predisposición a atopía o alergia. El punto de corte 600, ¿no es cierto? Los neutrófilos están elevados en la vía aérea en algunos pacientes con asma grave, definitivamente cuando hay infecciones presentes, durante exacerbaciones o en caso de asmáticos fumadores. Las células dendríticas son presentadoras de antígenos, son las que van a participar en el contacto directo con el alergeno y que van a interactuar con células reguladoras de los ganglios linfáticos que van a estimular la producción de linfocitos TH2. Son las que van a reconocer de inicio, ¿cierto? Pero, ¿cuáles las primeras células que entran en el mecanismo de barrera? Los macrófagos, que pueden ser activados por alergenos a través de receptores de baja afinidad para así estimular la salida de la inmunoglobulina E y liberar mediadores que amplifiquen la respuesta inflamatoria. En cuanto, ¿qué pasa con el epitelio bronquial? Este va a estar dañado definitivamente porque va a haber pérdidas de células ciliadas y secretoras, que son las que recubren la mucosa bronquial. Las células epiteliales son sensibles a los cambios dependiendo de su microambiente y van a expresarse mediante múltiples proteínas inflamatorias. Toda la cascada anteriormente mencionada con las citoquinas, quimiosinas y mediadores lipídicos, ¿no es cierto? La musculatura lisa bronquial va a aumentar proliferación o hiperplasia o crecimiento expresado mediante mediadores proinflamatorios. Va a haber una alteración tanto en las células endoteliales y posteriormente va a haber mayor producción de fibroblastos y miofibroblastos, condicionando lo que se llama la remodelación bronquial. También participan nervios colinérgicos de la vía aérea, definitivamente. Estos van a causar broncoconstricción y aumento de secreción de moco que va a obstruir la vía aérea y por ende va a condicionar que haya mayor tos, mayor presión torácica y por ende cuadros de disnea marcados. Como resumen de lo que hemos hablado, en cuanto a la fisiopatología del asma, vamos a encontrar factores externos, el ambiente y factores genéticos propios del huésped. Estos, tras estar en contacto con el alergeno, como menciona el cuadro, va a haber estimulación de las células o de los linfocitos T, sobre todo el TH2, van a interactuar los mastocitos, va a desencadenar producción de IgE, por ende más alergia, va a desencadenar la producción de eosinófilos para que haya mayor respuesta bronquial o mayor inflamación bronquial. Al interactuar, al impactar, al reaccionar a nivel de la mucosa bronquial, condicionen broncoconstricción y posteriormente remodelación de la vía bronquial.
En la parte derecha del gráfico van a iniciar el mismo cuadro que está al lado izquierdo, con toda la cascada inflamatoria tras el contacto del alergeno. Producción de inmunoglobulina E, como mencionamos anteriormente, participación de las interleucinas 3, 4, 6, 9, 12 y 13, ¿no es cierto? Va a haber liberación de leucotrienos, va a haber producción de histamina, prostaglandinas y cininas que van a producir un broncoespasmo, que son características generales tras la interacción de los eosinófilos de un proceso de hiperreactividad bronquial. Entonces, va a haber una cascada inmunológica, va a haber respuesta linfocitaria, va a haber una respuesta eosinofílica, los receptores nerviosos van a interactuar, va a haber respuesta, no va a haber respuesta del linfocito T2 y por ende va a haber un remodelado de la vía aérea respiratoria cuando la noxa es frecuente y crónica. Para que haya un cuadro de remodelación de la vía aérea debe o se debe considerar o se considera una patología crónica. En este cuadro evidenciamos lo que hemos mencionado anteriormente, el estímulo externo, la activación celular, y hemos hablado quiénes son claves, ¿no? Linfocitos, mastocitos y eosinófilos, aumento de inmunoglobulina E, entran los mediadores de la inflamación, la histamina, las interleuquinas, las prostaglandinas, los leucotrienos, hay cambios en el lumen, en la luz de la vía aérea, secundario inflamación, secreciones de hipersecreción de moco, broncoconstricción y con una consecuencia final que es la obstrucción de la vía aérea, que es lo que hace el paciente tenga disnea marcada, la llamada presencia de sibilancias o silbidos, dado que la turbulencia del aire está disminuida en el trayecto del árbol bronquial, que condiciona obstrucción de vía aérea, por lo cual el paciente acude a un servicio de emergencia. Esto ya lo hemos visto en el anterior cuadro, quienes participan en el proceso, esto es parte del proceso inflamatorio, las quimiosinas, las citoquinas, la histamina, el óxido nítrico y las prostaglandinas, que hacen que se inflame o hay una reacción inflamatoria a nivel bronquial que condicione el cuadro del espasmo y el cuadro de hiperactividad bronquial. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de la obstrucción de la vía aérea? Que esa es la complicación por la cual hay una disminución del lumen en el árbol bronquial y por ende disminución de oxigenación al aparato respiratorio. Va a haber una contracción del músculo liso bronquial. Esta ocurre por múltiples mediadores o respuesta de múltiples mediadores y neurotransmisores con efecto broncoconstrictor y el mecanismo principal es el estrechamiento de la vía aérea respiratoria. Es, es importante que esta, como menciona acá en la cápite, esta en gran medida es reversible con medicamentos broncodilatadores, solo broncodilatadores. Como segundo punto, se produce un edema de la vía aérea debido al exudado microvascular en respuesta a mediadores inflamatorios. Va a haber hipersecreción de moco por aumento del número de células caliciformes en el epitelio y aumento en el tamaño de las glándulas submucosas. Si hay aumento de producción de moco, definitivamente va a haber disminución, obstrucción de vía o de la luz de la vía aérea. Y en cuanto a los cambios estructurales de la vía aérea, va a producir fibrosis subepitelial por depósitos de fibras de colágeno y proteoglucanos debajo de la membrana basal, hipertrofia e hiperplasia del músculo liso, aumentando la circulación en los vasos sanguíneos de la pared bronquial, menciona, ¿no? Cuando hay cambios crónicos, vuelvo a repetir, eso se llama remodelación bronquial. En el gráfico de la parte inferior de sus pantallas, como un lumen normal al lado derecho, y cómo se produce el engrosamiento del calibre por los cambios estructurales de la musculatura del bronquio, obstrucción de la luz, disminución de la luz, hiperproducción de moco, y por ende este tipo de hiperreactividad limita el flujo de aire definitivamente y dificulta la oxigenación de la vía aérea respiratoria de los pacientes, ¿no?
Es el mismo cuadro, pero extraído del GINA, lo mismo, fibrosis subepitelial, incremento del músculo o engrosamiento del músculo, aumento, hipersecreción de moco y disminución del lumen de la vía aérea. Diagnósticos diferenciales del asma. Según el GEMA lo divide en dos grupos, entre 45 y 40 años y mayores de 40 años. ¿Por qué es el punto de corte mayores de 40 años? Porque precisamente esa es la edad límite o diferencial o limítrofe para diferenciar asma del EPOC, ¿no es cierto? Entre 15 y 40 años, ¿qué podemos tener o qué podemos sospechar? Disfunción de cuerdas vocales, hiperventilación, cuerpo extraño inhalado, fibrosis quística, bronquiectasias, enfermedad cardíaca congénita, tromboembolismo pulmonar. En pacientes mayores de 40 años, disfunción de cuerdas vocales, similar a la primera, hiperventilación, similar a la primera, bronquiectasias, enfermedad del parénquima pulmonar, insuficiencia cardíaca y tromboembolismo pulmonar. La única diferencia, fibrosis quística, ¿no es cierto? O cuerpo extraño inhalado. Las únicas diferencias. Este es un cuadro en el cual diferenciamos las diferencias que hay entre el asma y EPOC, que son enfermedades muy frecuentes, pero que la característica o la particularidad simplemente va a ser que una es reversible y la otra es irreversible. Como les decía en la anterior lámina, edad de inicio, a cualquier edad del asma. El EPOC, después de los 40. Tabaquismo como factor de riesgo, indiferente en el asma. Puede tener como puede no tener. En el EPOC siempre el tabaquismo es un condicionante. Presencia de alergias o atopía, frecuente en el asma. En el EPOC, infrecuente. Puede o no puede ser un factor. Antecedente familiar, frecuente en el asma. En el EPOC, no es considerado de importancia. Variabilidad de los síntomas, sí son variables en el asma. En el asma no, en el EPOC no. Reversibilidad de la obstrucción con tratamiento, significativa en el asma, lo que mencionábamos, es reversible. En el EPOC es menos significativa. Respuesta a corticoides o glucocorticoides, siempre es efectiva, muy buena en el asma. En el EPOC, indeterminado variable. No es tan significativa el beneficio del uso de corticoides en pacientes con EPOC. ¿Hasta acá estamos bien? Seguimos. ¿Cuánto al diagnóstico? La espirometría, con test de reversibilidad o test de broncodilatación, constituye el gol estándar del diagnóstico del asma. Ojo. Tenemos inicialmente un diagnóstico clínico con sintomatología. ¿Cuál va a ser la clínica? Disnea. Ojo, siempre es importante la clasificación según la Medical Result Council. Ojo. El paciente debe tener disnea, debe tener sibilancias, debe haber sensación de opresión torácica y tos. Dos. Interrupciones nocturnas del sueño, que se despierte en las noches por la sensación de falta de aire, quiere decir esto. Debe haber ataques recurrentes relacionados con factores específicos que la desencadenan, y hemos hablado de los factores detonantes o desencadenantes. Y respuesta al tratamiento específico para el asma, que significa que al uso de su inhalador haya mejoría. A eso quiere decir el último acápite. Tenemos criterios diagnósticos para diagnosticar asma en pediatría, también. Los niños que presentan sibilancias recurrentes por debajo de los 3 años, va a haber criterios mayores y menores. ¿Cuál es el criterio? Dos mayores o dos menores y un mayor. Esa es la condicionante. Dentro de los criterios mayores, diagnóstico médico de asma, alguno de los padres, que haya antecedente atópico de los padres.
diagnóstico médico de eczema atópico y sensibilización alérgica de al menos a un alergénico. O sea, que tenga un prick test positivo. Y dentro de los criterios menores, que tengan sibilancias no relacionadas con resfrío, que haya eosinofilia en sangre mayor al 4%, alergia a leche, huevo o frutos secos es una condicionante de paciente atópico o alérgico o asmático en pediatría. Vamos a hablar un poquito de espirometría. No sé si anteriormente habrán hablado un poco de espirometría, al menos los que están llevando por segunda oportunidad la materia, pero para identificar o para saber interpretar una espirometría hay que tener conceptos básicos. La espirometría es un procedimiento mediante el cual vemos la limitación del flujo aéreo, vemos para ver obstrucción, pero tiene sus limitantes. Y para ello hay que recordar este gráfico, que es el espirograma, ¿no es cierto? Nosotros, dentro de nuestra fisiología pulmonar normal, tenemos 4 capacidades pulmonares y tenemos 4 volúmenes pulmonares. Dentro de las capacidades tenemos una capacidad pulmonar total, tenemos una capacidad inspiratoria, una capacidad vital pulmonar y tenemos, ¿cuál es la cuarta? Una capacidad funcional residual. Ojo, capacidad residual funcional. Esta no mide el volumen residual. Ahí está la gran diferencia. Y dentro de nuestros volúmenes tenemos el volumen de reserva inspiratoria, el volumen tidal o el corriente o el normal que tenemos, el volumen de reserva expiratoria, ¿ya? Y, y el volumen residual, como les decía. La espirometría no mide el volumen residual. Por ende, no me, no me puede medir problemas de restricción. No me mide restricción, porque no mide este volumen. Solo me mide limitación del flujo aéreo en la capacidad inspiratoria y en la expiratoria. Nada más. Para eso tenemos otros métodos, otras pruebas funcionales pulmonares, como la pletismografía. Por eso que el gol estándar para las enfermedades pulmonares de tipo obstructivo, ya sea asma y EPOC, es la espirometría, pero para fibrosis no. Pero sí puede marcar sugestivo o sugestión de restricción, pero no me da diagnóstico de restricción. Por ese mismo detalle, que no me mide volumen residual. ¿Ya? Nosotros, en promedio, tenemos una capacidad pulmonar total que va entre 5 a 6 litros y va en decremento dependiendo de la edad. Nosotros perdemos volumen pulmonar fisiológicamente toditos. Los varones a partir de los 25 años y las mujeres a partir de los 30 años. En un volumen que va entre los 100 y 150 ml por año. ¿Ya? O sea, eso es fisiológico. La espirometría debería ser una prueba de gabinete, así como es un hemograma, y deberíamos evaluarnos todos nosotros una vez al menos al año, toditos, todos los años. Debería entrar dentro de la batería de pruebas laboratoriales o pruebas de gabinete de control de todos nosotros. Por un tema de costos no lo hacemos, pero debería ser por la importancia de que nosotros perdemos volumen fisiológicamente anualmente. Entonces, un poquito de interpretación. Es importante considerar la técnica, ¿no? Si la espirometría, al ver un trazo de espirometría, es aceptable y es repetible. Cuando hablamos de repetibles, de que los volúmenes pulmonares deben tener los mismos volúmenes para poder ser medibles ambos. Y aceptable, los criterios de aceptabilidad que te pide una espirometría es de que debe tener un inicio brusco, debe haber un pico vertical en cono y debe haber un descenso continuo, sin sobresaltos. Y debe haber un volumen extrapolado que no exceda los 150 ml. Esos son los criterios de aceptabilidad. Debemos valorar si la
relación FEB1-FBC, o el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital funcional estén por encima del percentil 5 o estén por encima de 80. 70 en algunos casos. En la actualidad se maneja esté por encima del límite inferior de normalidad. Si el límite inferior, si este valor está por encima del límite inferior de normalidad o normal, significa que todo está bien. Si está por encima, es una espirometría normal. Si está por debajo, podemos sugerir restricción. No fibrosis, sugerente a restricción, porque para confirmar la restricción y el volumen exacto, debemos hacer una platismografía. Esta es la clasificación de los grados de obstrucción por espirometría. Entonces, ¿qué tenemos? Si el FEB1 en relación, es importante considerar, antes de entrar a los grados, que uno tiene que ver cuando ve la espirometría la relación FEB1-FBC. Eso es lo primero que se debe ver. Si la relación está por debajo del límite inferior de normalidad, eso es obstructivo. Ahí entra esta tabla. Si vemos que el FEB1 sobre la relación capacidad vital funcional es menor, aunque sea un punto, significa ya un proceso obstructivo. Entonces, si ya tenemos el concepto que es obstructivo, nos vamos a ver el FEB1. Y vemos el FEB1 y ahí diferenciamos los grados. Si está entre 70 y 100%, es una obstrucción leve. Si lo encontramos entre 60 y 69, es una obstrucción moderada. Si lo encontramos entre 50 y 59, es una obstrucción moderadamente grave. 35 a 49 es una obstrucción grave. Y si está por debajo de 35, es mucha frecuencia, un motivo. Ojo, esta clasificación de obstrucción. Si nosotros viéramos en espirometría un FEB1 sobre FBC normal o superior, eso quiere decir que ya no tenemos un proceso obstructivo. Entonces nos vamos a ver, no el FEB1, que es el que nos va a ver obstrucción, sino vamos a calificar el FBC. Pero no vamos a poder dilucidar nada, porque definitivamente la espirometría no nos sirve para medir el volumen residual. No vamos a poder darle una clasificación de cuánto restricción o cuánta de restricción tiene. Por eso que simplemente ahí pondríamos en la interpretación espirometría sugerente de restricción. Son unos cuadros este es un gráfico flujo-volumen. En la espirometría hay dos tipos de gráfico, el volumen tiempo y flujo-volumen. El triángulo superior es la inspiración, perdón, la expiración, y el ángulo convexo para la parte de abajo es la inspiración. En estos gráficos que van a evidenciarse en el reporte espirométrico, podemos evidenciar que la curva graficada es lo que fisiológicamente el paciente con un grupo étnico determinado, con un peso determinado, con una talla determinada, con un sexo determinado, debería tener como capacidad vital, y los trazos de color tanto naranja como rosado muestran las diferencias. En el obstructivo, el pico es bien alto y la caída es más brusca, ahí cerrada del árbol bronquial o del bronquio, ¿no? Y en el restrictivo es como un triangulito más pequeño, más chiquitito. Sí pueden evidenciar la diferencia. Solo como gráfico representativo para que se identifiquen quiero que identifiquen que en el ciclo respiratorio, como es la primera gráfica donde el triángulo está completo, y la parte, tanto la fase inspiratoria como expiratoria está normal, y fíjense en el gráfico del medio, en el cual hay una disminución considerable en la inspiración, en la expiración, que es la parte superior, que condiciona un cuadro obstructivo, y mírense en el restrictivo, o pulmón pequeño, donde el paciente pues no sopla absolutamente nada. Entonces, volvemos a nuestro concepto de interpretación de espirometría.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una prueba de broncodilatación. ¿Cómo se hace una prueba de broncodilatación? Básicamente con toda la evidencia científica ha sido validada a salbutamol. ¿Qué tenemos que valorar? Si ya nos dio una relación FEF1-FBC por debajo del límite inferior de normalidad, hemos visto